Mi madre y otras de mis hermanas menores fuimos a Toyac a ver a mi abuela, porque ella se había quedado allá. Mi abuela, recuerdo cuando era más joven, sus hermosos ojos azules, azules, los había cubierto una telita que era catarata. Entonces mi abuela nada más veía los bultos, ya no veía. Entonces se atravesó a una silla y se cayó y se rompió una pierna y no se la habían podido arreglar. Entonces mi padre era el que se ocupaba de ella. Y fuimos a verla y le dijimos, a mi abuelita, dice, y nos vio y nos escuchó pues, y dice, y mi hijo, ¿dónde está mi hijo que no ha venido? Digo, ay abuelita, digo, es que se fue con mi hermana Andrea a Ciudad Altamirano, allá va a estar una temporada porque aquí está muy feo. Está muy feo. Y mientras se componen las cosas, mi papá va a estar con mi hermana allá. Y yo le tenía tomada la mano a ella. Y dice, y estaban mis hermanas y mi madre. Y dice, nos contestó mi abuela, dice, no, díganme la verdad, dice, Rosendo no es capaz de abandonarme en esta situación. Él siempre es el que se ha encargado de mí. Y jamás se iría sin despedirse de mí. No les creo que se haya ido a Ciudad Altamirano. Y en ese preciso momento que estaba, yo tenía la mano de mi abuela agarrada. Pasa un voz de los que ven en periódicos gritando, pero así a grito abierto, ahí en una puerta de su casa. Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco. Llevaba el periódico gritando, entonces mi abuela lo escuchó y me agarró la mano, más sentí la presión de su mano. Y digo, en sus ojos que tenían esa telita de catarata, que no se ve la expresión, vi unos ojos con una mirada tan triste que jamás en mi vida he visto ese reflejo en alguien que es como casi invidente, pues, porque ella ya no veía. Entonces esa mirada tan angustiosa, ¿sí? Tan angustiosa, esto nunca lo he comentado, ya lo hemos vuelto a comentar en la familia, porque es algo muy doloroso, porque es la madre, sin nuestro dolor era mucho, ahora de la madre anciana, que no se podía parar de su cama para ir en busca de su hijo, ¿sí? Entonces nada más sentí la presión de su mano y un quejido. Y no dijo nada. No dijo nada. Soportó su sufrimiento en silencio y en espera tal vez del regreso de mi padre. No es desenterrar el pasado siempre ha estado presente. No sabemos cómo pasaron estos 30 y tantos años, porque nosotros siempre hemos pensado a lo mejor mañana, y mañana desde el momento, el mañana y el mañana contando los días, han pasado tantos años. Como dicen, ya no hay que reabrir la herida. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta, jamás ha sido cerrada. Nosotros sabemos que el movimiento armado, ¿verdad?, del maestro Lucio, el maestro Genaro, estaban aquí en Atoyac, en la sierra, pues con el pretexto de perseguirlos a ellos, ¿no? Y ante la impotencia de no poderlos agarrar, se fueron contra la población civil, la población indefensa. Atoyac se volvió una especie de cuartel militar y esto significó pues miedo, porque se empezaron a dar las desapariciones y la gente veía lo que podía suceder. Por todos lados las tanquetas, como si hubiéramos estado en guerra, pues, ¿no? Torturaron muchísima gente. Yo recuerdo que aquí amanecían cuerpos, aquí en el municipio de Atoyac, en las calles. Lo decían, allá está un muerto.
destrozado, deshecho. El gobierno sabe cuánta gente fue, bien sabe, pero yo nunca le voy a creer que fueron unos 100, ni nomás 1000. Muchos de ellos que no tenían nada que ver con el movimiento armado, pero había otros que luchaban por una causa justa. Aquí siempre ha habido caciques, aquí siempre ha habido miseria, ¿sí? Ha habido explotación, o sea, una situación grave de pobreza. Nosotros sabemos que el presidente Luis Echeverría es responsable. Decían que, bueno, Luis Echeverría no sabía que estaba pasando eso. Yo no sé cómo se pueden mover 25.000 efectivos militares sin que el presidente de la República se entere. El ejército está entrenado para ver enemigos y de esa manera fue como trató a la población. De hecho, el ejército mexicano es culpable directo de más del 80% de las desapariciones forzadas. Me llamo Raúl Ariel Armenta. Soy del ejido de San Vicente de Jesús. Presido el comisariado ejidal. Y tengo perdido a mi papá, Eusebio Arrieta Meneje. Lo agarraron en junio del año de 1971. Y yo fui aprendido el año 72, siendo yo el comisario municipal. Y a hoy que le nombran aquí en la ciudad de los servicios, aquí me trajeron. Aquí me torturaron. Nosotros queremos saber a dónde los tienen, a dónde están sus restos. Mi nombre es María del Refugio Galindo y tengo un hermano desaparecido. Mi nombre es Rosa Santiago Galindo. Mi hijo fue desaparecido el 8 de septiembre de 1974. Fue el mismo año, el 74, cuando a él lo desaparecieron. Mi nombre es Leonción Rosas Macino. Mi hijo se llamaba Lino Rosas Pérez. Soy hermano del desaparecido Francisco Hernández Valle. Soy hijo del desaparecido Pedro de Jesús Onofre. Mi nombre es Hilario Mesino Acosta. Tengo un hermano desaparecido. Mi nombre es María Arguello Vázquez. Mi pareja está desaparecida. Yo soy Javier Radilla Arceta. Tengo a mi padre desaparecido. Mi nombre es Carlos Acosta Gómez. Tengo a mi padre desaparecido. Él se llama Macario Acosta Serafín. Yo soy Angelina Reyes Hernández. Yo soy Damasa Ríos García. Yo soy Nicanor Arroyo. Me dice, oiga señora, ¿y si su papá desapareció y ya? Le dije, no señor. Mi papá fue detenido y desaparecido por miembros del ejército en un retén militar. En el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, su detención, desaparición en manos del ejército queda debidamente acreditada y fue detenido por el ejército el 25 de agosto de 1974. Su detención la presenció su hijo Rosendo Radilla Martínez en el retén a entrada de la colonia Cuauhtémoc. Pues yo venía con él cuando lo detuvieron también. Dijo mi padre, ¿de qué se me acusa? Dice, tú compones corridos. Y le dijo mi padre, ¿y eso es delito? Dice, no, pues mientras ya te chingaste. Mientras ya te chingaste. Empezó a fumar. Pero ya para eso ya el helicóptero había pasado y le hacían señas con un espejo. Me imagino para que bajara, ¿no? Entonces mi padre vio eso y me dijo, no, pues vete, avisa, que ya me detuvieron. Me decían, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no perdonas? Le digo, bueno, por lo mismo que aquel no me dice qué hizo con mi padre. ¿En qué situación se encuentra él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No sé.
Al principio me era difícil, la verdad, dedicarme, ¿no?, todo el tiempo a estar en esto. Pero también sentí la necesidad de los demás familiares. O sea, y sentía yo que, sobre todo las señoras grandes, los señores, ¿no?, las mamás, los papás, de ver esa necesidad pues que había de que estuviéramos organizados, ¿sí? Porque desafortunadamente aquí el municipio es el que tiene más desaparecidos, ¿no?, a nivel nacional. Entonces más de la mitad de los desaparecidos de los 70 son de aquí del municipio, ¿sí? El tema de la justicia a las víctimas de la guerra sucia es un tema olvidado, es un tema que no está en la agenda, es un tema que no se toca en la reforma procesal penal que está en curso en México actualmente. Es algo como que se quisiera negar, es como en la historia, en la vida de una persona, como un trauma del cual no quisiera hablar, y sin embargo ahí está. No ha habido un pronunciamiento significativo por parte del presidente de la República sobre el tema, no forma parte de la agenda de los legisladores, es un tema que se minimiza, se olvida, pero que sin embargo sigue presente. ¿Qué quieren los desaparecidos? ¡Presentación! ¿Qué quieren los desaparecidos? ¡Presentación! Aquí mi padre aquí lo torturaron 8 días sin darle de comer, mañana, sin mano, ni de 8 días sin comer nada, mi padre, de 98 años. No, hombre, este lugar a mí me trae, a mí, aquí desaparecieron a mi hermano José Miguel. Que emparejaron, parece que no hay nada. Ahora estamos en el ex cuartel militar que fue construido en los años 70 y que ahora es la ciudad de los servicios. Aquí se encuentra el ayuntamiento municipal. En este lugar hemos venido en muchas ocasiones porque se considera, se sabe, se tiene la idea y pues hay personas que lo afirman, ¿no?, como son las personas que fueron detenidas y liberadas, de que aquí en este lugar se encuentran restos de muchas personas detenidas desaparecidas. Entonces por eso nosotros pues traemos la ofrenda floral, ¿verdad? No tenemos un sitio donde llevar flores y creemos que este pues es un espacio que, si tal vez no todos están aquí, pero varios de ellos, y que es un espacio que tal vez escuchó sus gritos de dolor, ¿no?
no es que esto haya pasado hace mucho tiempo, esto sigue pasando. Porque en la medida en que no conozca la familia, el familiar de la víctima, qué fue lo que pasó con su familiar, o en dónde está, o cuál fue la suerte que corrió, o en dónde está enterrado, el delito se sigue cometiendo. Y su país sigue cometiendo segundo a segundo desaparición forzada. No, es que no fue en esta administración, eso fue en otros tiempos, no señor. La desaparición forzada es un crimen de carácter continuado y en tanto no se sepa qué fue lo que pasó, se sigue cometiendo. Eso de que la tortura es un acto de ejecución instantánea y no de carácter continuada, pregúntenle a los familiares de las víctimas si no viven ellos una tortura continua desde que se lo llevaron vivo, mientras no conocen qué fue lo que pasó. Este es uno de los casos clarísimos, como en el caso de la tortura, en donde estamos en presencia de un crimen de Estado. Yo sé que nuevamente me van a llamar como siempre me han llamado para que les vuelva a repetir lo mismo que he dicho una y otra vez. Porque cada vez que nos llaman es para decir lo mismo. Y decía el fiscal, ay, pues, que él no sabía por qué nosotros habíamos presentado el caso ante la Comisión Interamericana. Que no sabía, que teníamos muy buena relación con él y que no sabía por qué le estábamos haciendo eso. ¿No? Que había más tiempo que vida, ¿no? Que hay mucho tiempo. Entonces, pues es absurdo, ¿no? Lo que para él hay mucho tiempo, ¿no? Y pues para nosotros decimos ha pasado demasiado tiempo. 30 y tantos años, ya casi 40 años es muchísimo tiempo, ¿no? Para estar esperando tanto, ¿no? Buenos días. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días. Ya también andaban buscando la ahorita. Que ellos andan viendo para... ¿Quién? De la PGR. ¿Qué tal? Estamos de PGR, la Fiscalía General de la República. Tenemos una relación de personas, algunas ya fueron localizadas, otras siguen desaparecidas. Entonces quisiéramos saber qué información nos pueden proporcionar en relación. Febronio Díaz Figueroa, que le pregunten a los Figueroa, ellos son los que lo deben de conocer. Mi idea, este tipo fue el que anduvo allá con de la coordinación general. Con Figueroa, ¿verdad? Cuando anduvo secuestrado. Mira, vive en San Jerónimo, pero no sé dónde vive. Bueno, es la gente que viene a buscar los agentes de investigación por parte de la CIEDO. Algunos son familiares, otros son presuntos desaparecidos y vienen a confirmar a estas alturas si están vivos, están muertos o siguen desaparecidos. Ahora, una de las agentes de investigación que vino me asegura que jamás en esos 6 años que existió la Fiscalía les pidieron ayuda o las requirieron para hacer este tipo de diligencias precisamente. Son de las primeras que se tienen que hacer una investigación. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Y pues bueno, uno siempre con esperanza de sobre todo de dar con el paradero de ellos, ¿no? Saber dónde los dejaron, no, que va a haber exhumaciones y no sé qué tanto, ¿no? Pues puras promesas, la verdad, porque no
no hubo nada, ¿no? Y sobre las exhumaciones le decíamos, es que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque la gente lo ha dicho, de que hay restos en tal sitio o en algunos lugares. Pero es que dicen en espacios muy grandes. O sea, a nosotros nos interesa que nos digan aquí, en este lugar están. Ya sí, para ir seguro de que ahí está, ¿no? Que alguien lo haya visto, que lo están sepultando. Digo, hágame el favor, pues entonces, ¿cuál es el trabajo que van a hacer como investigadores? Se supone que tienen que hacer el trabajo como investigadores. Ellos mismos, la misma fiscalía, pues levantó grandes expectativas, ¿no? Ellos dijeron, no, pues se va a investigar y se va a dar a conocer la investigación, los resultados de la investigación. Entonces, ¿por qué no hay cumplimiento? Cuando menos eso. El fiscal entrega el informe al presidente y el presidente no dice nada. Es decir, Vicente Fox se queda callado, luego no pasa nada y un día aparece en el diario oficial en marzo del 2007 que desaparece la fiscalía. Pero desde su creación se hizo evidente que lo que él quería era hacer a un lado el compromiso, es decir, cumplir solo formalmente sin que hubiera un verdadero compromiso de parte de su gobierno para coadyuvar con la fiscalía y lograr que se obtuviera verdad, justicia y reparaciones, porque esos eran los tres ingredientes del decreto que crea la fiscalía. Tenemos todo el derecho de saber qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Pero también queremos que ese informe sea realmente como se elaboró, como los investigadores lo elaboraron, que se diga la verdad, que el Estado reconozca, ¿verdad?, lo que pasó, ¿verdad?, pero también que reconozca su responsabilidad en los hechos. Mire, hay capítulos completos del informe original que fueron cortados, sobre todo aquellos capítulos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. No se puede entender esto como, digamos, como acciones sueltas, individuales de algunos policías que se excedieron en sus funciones, o de algunos soldados que de repente, sin más, se les ocurrió ir y atacar a una señora. No. Esto es política de Estado claramente establecida y como tal se documenta. A nosotros nos interesa saber cuáles son las investigaciones que están realizando respecto al paradero de nuestros familiares desaparecidos. Cuando menos decimos si ya saben quiénes son los responsables y ya hay para hacer alguna consignación o alguna detención, ¿no? Pero nada. Entonces no pueden quedar las cosas de la manera como quedaron. Nosotros estábamos acreditando 644 desapariciones forzadas y el Ministerio Público estaba consignando por 7, 14, 20. ¿Sí? La disparidad es enorme, ¿sí? O sea, sencillamente la Fiscalía no cumplió debidamente con lo que tenía que haber cumplido ante la sociedad y el presidente Fox se amilanó ante la contundencia de los hechos. Luchando para ver si me entregaban aquellos los restos. Salió efectivo pues, porque pues cuando cayó Cabaña pues también cayó junto con él ahí, porque él era el que andaba ahí con él. Si él fue ejecutado, a él lo asesinaron y ellos sabían quién era, ¿por qué no se lo entregaron en aquel momento? ¿Por qué lo hicieron sufrir a él todo ese tiempo? Porque no solamente lo asesinaron a él, sino que poco a poco van matando al familiar. Pues es una angustia diaria de vivir con esa incertidumbre, ¿no? De no saber dónde están. 33 años no saber de ellos y cuando los tienen en estas condiciones. Entonces, muy grave la verdad. Para ellos no contaba nada, pero pues el daño que les ocasionaron, yo siento que ese sentimiento jamás va a olvidar a esa familia. Cómo venían por partes, ¿no? En una bolsita de papel, que la mano, que la cabeza. No, y se imaginan don Chon, doña Paulina, cada vez que las ven, pues se ve
¿verdad? El desprecio de esta gente tanto hacia las familias, ¿verdad? La falta de respeto hacia los familiares y sobre todo hacia ellos, hacia los desaparecidos, ¿no? Y bueno, decidimos guardar las cajas para que no se nos olvide también la manera como el Estado nos ha tratado, ¿no? Entonces, yo creo que esto aquí lo vamos a tener y creo que no vamos a volver a aceptar que nos hagan esto. Y pues, en 5 años se exhumaron estos restos que ya se sabía dónde estaban, pues imaginan los que no se sabe. Entonces... Son 33 años en el caso de mi papá. O sea, otros son 35, otros son 37 años, otros son 30, como en el caso del esposo de él. No, 30 años de no haber respuesta. Pues lo vemos claramente porque el caso de mi papá fue bien ilustrativo, porque cuando dijimos que ya iba a ser admitido el caso ante la Comisión Interamericana, inmediatamente la Fiscalía consignó el caso ante el juez segundo de distrito en Acapulco. Pero el juez segundo de distrito le declaró incompetente y envió el caso al tribunal militar. Igual se declaró incompetente y envió el caso a la Suprema Corte de Justicia. Y también la Suprema Corte de Justicia pues no resuelve, dijo que no resolvía competencias y lo envió al juzgado segundo de circuito en Acapulco. Y pensamos nosotros, me dice, ay, pues creo que tienen buena disposición para lo del caso. No, resolvieron por unanimidad que se iba a la justicia militar, ¿no? Entonces, pues como vemos claramente, no hay voluntad. Sabemos nosotros que el gobierno no tiene la intención de darle la responsabilidad que le corresponde al ejército, ¿no? Y mientras estén los casos en la Procuraduría Militar, pues no se va a poder hacer nada, ¿no? Y además de que la Procuraduría Militar está siendo señalada por nosotros como responsables de las desapariciones de nuestros familiares y no tenemos por qué ir a un tribunal militar. Cuando los elementos de las Fuerzas Armadas cometen una violación a los derechos humanos y un delito en perjuicio de un individuo en particular, el asunto es del fuero civil y son las autoridades civiles en sentido amplio de las autoridades penales ordinarias, las que deben conocer del caso y no las autoridades militares, porque ¿qué podemos esperar de un caso donde la propia autoridad que intervino está juzgando? Ninguna víctima en nuestro país debería tener que enfrentar a un tribunal militar, porque entonces se está ocurriendo una doble victimización. Nosotros sabemos en México que ni siquiera en la vida civil existen esos mecanismos de proceso debido, ¿no? Menos en el ejército. Yo creo que en este punto concreto el cuerpo de leyes militares es la antítesis del derecho, ¿no? El fuero de guerra debe existir en tiempo de guerra y en tiempo de paz cualquier ciudadano de cualquier profesión, incluso los militares, deben ser llevados ante la justicia civil para que ahí se ventilen los asuntos, ¿no? Porque una de las preocupaciones que todos tienen es precisamente que en aquellos países en donde se está dando una creciente militarización de la función que debería de estar en manos de civiles, entonces, ¿qué es lo que provoca esa situación? Mayores violaciones de derechos humanos y a veces desaparición forzada. No se deben de usar a los soldados para labores policíacas. Tienen una misión y una formación y una manera de actuar distinta. La mentalidad del soldado es aniquilar a los efectivos del ejército enemigo y los delincuentes, por muy peligrosos que sean,
por muy narcotraficantes que sean, por muy terroristas que sean, no son efectivos de un ejército enemigo. Y la guerra contra el narcotráfico no es una guerra. Ese es un maligno juego de palabras para justificar el uso de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública. Y eso provoca muchos abusos. No, las desapariciones se siguen dando. Eso nunca ha parado. Las desapariciones son una práctica que ha sido institucionalizada, porque siempre, y sobre todo el ejército, ha desaparecido muchísima gente. Decían que allí en esos blancos, allí echaron preso, allí echaron muertos. ¿Usted estuvo aquí, Yo estuve, me echaron preso aquí en esta casa. Pero había muchos ahí. Había harto. Y ya allí, pues, me metieron allí en esa casa a investigar, allí en esa casa. ¿Tú ubicas algún lugar donde pudiera haberse sepultado gente? Mira, que yo cuando hice mi servicio militar, yo nada más sabía que ahí llegaban los helicópteros aquí en la explanada y bajaban a los reos, pero donde sí ya estoy más seguro es acá donde yo les digo. No, pero ¿por qué estás seguro? Porque un militar le dijo a mi patrón, a uno que fue mi patrón, le dijo militar, ese militar es de Tlapa, y ese militar me parece que era el maquinista, era el operador de la máquina. ¿Dónde la? Sí, la máquina que trabajaba en la noche, que hacía la zanja y la misma máquina lo tapaba. ¿Y si ubica el lugar? Sí, más o menos por un lugar donde había una maqueta. Entonces la información es que a un lado, posiblemente aquí, una fosa común. Torturado, digo yo. Ya sea en esta parte de aquí o sea en la parte de arriba. Pero sí, a un lado, este cuadrito. sí, lo que es este cuadro. O sea que esa es la parte de alrededor de la maqueta, sí. Que a lo mejor pusieron esa barda encima de donde pudieran haber restos. Posiblemente. Entonces aquí en este cuadro plano, aquí estaba la maqueta. Tenemos varios testimonios que coinciden en señalar ese como uno de los puntos en donde sí puede haber gente que esté enterrada, sí. Hay equipo especial para detectar la posibilidad de que esto sea así. A mí me sorprende que la Fiscalía no haya hecho esas investigaciones con ese equipo. Teníamos pistas muy sólidas para avanzar hacia llegar a determinar qué fue de esta gente. ¿Por qué no se hizo esta investigación? Realmente a mí me sorprende. El asunto no le están dando larga. Nosotros no estamos acabados. Mira, yo lo único que quiero es justicia, que se haga justicia. Y yo quisiera que se hicieran las excavaciones aquí en este lugar, precisamente donde hay muchos muertos. La otra vez nomás dijeron que íbamos a ponernos a escarbar, que iban a venir no sé de dónde, le digo, y pues mucha gente es en ese lugar de allí. Mucha gente, pues estamos en espera de eso, le digo, yo soy uno de esas personas, le digo, y yo a veces vengo aquí al cuartel, aquí a que es ahorita la ciudad de los servicios, le digo, y me he fijado, le digo, aquí en muchas partes, le digo, mi jefe para dónde estará enterrado, en qué parte de este lugar estará enterrado, le digo. Porque no nos van a cerrar la boca con dinero. El problema no es por ahí. Queremos
saber el paradero de ellos. Y si eran culpables o inocentes, que nosotros los familiares tuviéramos acceso, supiéramos de esto, supiéramos cuál fue su delito, pero no sabemos nada. Pero ya quisiéramos la solución. La vida se va. Esto no para de todos modos porque los familiares quedan. Pero ¿qué caso tiene de que nada más ofrezcan y no cumplan? Cuando va a entrar el gobierno, ofrece. Y ya estando en el poder se olvida. Se olvida de todo. Queremos solución. Ya. Ahí andan los federales por toditos los caminos, buscando a Lucio Cabañas, matando a los campesinos. Esos hombres no se matan, ellos no deben morir. Es producto de la patria, por eso deben vivir. Revolución socialista, el pueblo te está esperando. Con Cabaña a la cabeza nos estamos organizando. El gobierno mexicano siempre ha estado pidiendo, en este caso, ha estado pidiendo más, que se le dé más tiempo. ¿Pues más tiempo para qué? ¿Más tiempo para qué? O sea, se la llevan en puro estar haciendo este tipo de diligencias y cuáles investigaciones, ¿verdad? Entonces, pues ellos que investiguen a los militares, porque ellos son los que se llevan a los familiares. ¿Cómo que nosotros les vamos a decir dónde están sepultados a mis papás? Le pregunten a Costa Chaparro, pues él era el que ya lo liberaron. ¿No? ¿Verdad? Que Costa Chaparro era el mero que estaba aquí. Ya lo liberaron, ahora que le pregunten a él dónde los dejó, ¿no? Nosotros qué vamos a saber. Se sabe que aquí hay, pero no sabemos en qué sitio exacto. Ahora acaba de salir a Costa Chaparro de la cárcel. Supuestamente le estaban imputando 22 casos de campesinos desaparecidos precisamente de aquí de Atoyac, pero calificaban el delito como homicidio calificado. Entonces yo desde el primer momento en que nos llegó el citatorio, porque a mí me llegó ese citatorio también, era por homicidio calificado por mi papá también. Entonces yo le digo, pues es que absurdo, yo soy ignorante y demás, pero ¿cómo voy a pensar que fue un homicidio? ¿No? ¿O dónde está el cuerpo? Se supone que cuando es un homicidio, a la persona se le tiene a la vista, ¿verdad? O sea, no puede ser un homicidio, es una desaparición de una persona. Bueno, aquí hay que luchar porque se reconozcan como desapariciones forzadas, no darles otro nombre, porque la desaparición forzada es un crimen de Estado. Entonces tiene toda una connotación política que se quiere evitar. Y si no se aplica la categoría adecuada, pues hay consecuencias que no se pueden seguir de esto, como el hecho de que no se les da el tratamiento de delitos continuos. Entonces se evita la persecución penal y se genera impunidad. Nos signamos por violación a la garantía de no desaparición, es decir, por desaparición forzada. Y los jueces, en uso de sus facultades, reclasificaron el delito. A uno se dijo más genérico y más amplio, que es violación de garantías. Cuando distintos jueces tuvieron reclasificados en violación de garantías,
el legislador federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, derogó el artículo de violación de garantías, dejando a los juicios insubsistentes, es decir, sobreseídos. Esto es muy grave. Yo creo que usted ve la dimensión de esto. Es una colusión de algunos integrantes de los poderes para defraudar a la ley, nacional e internacional. Es la ruptura, el quebranto del Estado de Derecho por sus guardianes constitucionales. Es culpable de crimen el Estado mexicano. Eso es lo que no quiere reconocer. Por eso es por lo que el informe este fue bloqueado y totalmente mutilado. Esto tiene que ver con el derecho a la verdad, pero el derecho a la justicia es igualmente importante y es necesario, digamos, que el presidente dé a conocer, ya Fox no lo hizo, ahora es necesario que Calderón sea quien lo haga, que dé a conocer el informe, que se responsabilice por los crímenes de Estado y que dé lugar a la restitución del daño como debe ser hecha. Ellos quisieran que nos olvidáramos, pero pues eso es imposible. Y no es solo porque los familiares lo quieren, sino que es por justicia. El Estado delinquió, o sea, se convirtió en un delincuente. En el momento que hizo lo que hizo, ellos tenían derecho, en todo caso, si alguno había infringido la ley, tenía derecho a un juicio justo. O sea, a lo mejor si este caso no estuviera allá, a lo mejor no hubieran hecho este trabajo, porque ahorita tienen la presión internacional, sí, y eso es lo que nos permite que esto se pueda hacer. Va a ser LB1. Entonces sí, a mí me gustaría que pues se diera prioridad, ¿no?, a cubrir la mayor parte de que se pueda, ¿no?, de los espacios. Ya yéndose al equipo, pues a mí se me hace muy difícil que vuelva a regresar, ¿no? El ministerio me decía que era el Ministerio Público, que es muy grande el espacio, ¿no? Pero no, realmente no es tan grande, ¿no?, como el problema que existe. Sí. No, aquí ellos quieren ver dónde está el cordón. ¿Qué me regala más su mano? María Arguello Vázquez. Ya vemos que ya hay búsqueda. Sí, pero pues queremos que sea verdad, que el gobierno no nos vuelva a engañar como siempre, porque así nos ha hecho siempre. Y pues llevó gente inocente, porque mi papá tenía como 88 años, se lo sacó de la casa, que lo mandaron a traer aquí al cuartel, que diera una declaración, que estaba muy grande.
Y por aquí estamos seguros que aquí lo mataron. Se imaginan que aquí lo enterraron mismo porque no dilataron. ¿Hay esperanza que todavía se encuentre? No, pues ya estaba muy anciano y por lo que queremos que nos digan a dónde enterraron sus restos y nos entreguen los restos, porque el gobierno sabe a dónde los echaron, nada más que no quieren decirnos. Ellos saben que aquí están unos focos y nosotros estamos seguros que aquí están unos focos. Y aparte los que tiraron al agua, los que quién sabe a dónde, en el mar o donde quiera tirar, donde quiera enterrar. Vamos a ver para allá. Vamos a poner. ¿Eh? El día no te Ah, bueno, entonces estamos. 63 58 72. Yo me desespera porque digo, si a lo mejor escanean de aquí para allá y de ahí para allá, ahí está, luego allá, y le digo, yo quisiera que fueran por todo. Sí, me decía el Ministerio Público, es que es muy grande, doña Tita, me decía, antes en las diligencias. Le digo, pero en aquel momento de los 70 se les hizo chiquito el estado de Guerrero para cubrirlo de militares. Le digo, ahorita esto se les hace muy grande. ¿De cuánto se gastaron en aquel momento para hacer todo lo que hicieron? ¿Será hasta que terminen esta búsqueda aquí o será entre el mismo tiempo? Van a tener que ir allá a los Tres Pasos. También allá hay rumores de que hay lugares donde enterraban a los muertos. Por lo que puedo observar aquí a esta distancia, el aparato ha marcado un cierto lugar ahí en esa parte. A ver si quizás sean lo que nosotros queremos encontrar. Alguna gente dice, bueno, ya tiene mucho tiempo, ya eso ya deben de ir superándolo, pero no es fácil. Yo pienso que entre más tiempo pasa, o sea, la angustia crece, ¿verdad? Lo detiene y tienes la esperanza de que llegue en un momento, que llegue, que a lo mejor mañana, a lo mejor, y todos los días está uno, a lo mejor mañana, a lo mejor mañana. Pero el tiempo va pasando y la angustia va aumentando, o sea, hay menos posibilidades, ¿no? Porque ha pasado más tiempo. Esa es la gente que sirve. A mí no me interesa correr riesgo, ¿no? Yo sé que, o sea, yo necesito saber qué pasó con él. Y si no somos los familiares, ¿quién lo va a hacer?
Decía, no me busquen ya, si me desaparecen, si me llevan ya. Si ustedes tranquilas, porque no quiero que se rían de ustedes. Cuando uno piensa, él era muy friolento, ¿no? Le daba mucho frío siempre. Y cuando lo acababan de detener, o sea, yo pensaba en eso. O sea, tendrá frío, tendrá hambre, tendrá sed. ¿Le dolerá algo? ¿Qué pasa con él? Entonces, y eso no es un momento, sino que toda la vida está uno pensando en eso. Pues tal vez murió luego, no sé. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si ya no sufre? No había voluntad para indemnizar a las víctimas, para reparar a las víctimas. No la había, no la hay, creo yo. Tiene que haberla. De grado o por fuerza. Pero el Estado mexicano, tarde o temprano, indemnizará totalmente dentro de las posibilidades materiales, humanas, pues, y de las reglas internacionales, cumplirá con su obligación, tarde o temprano. Quien cree que esto se puede guardar en un cajón y olvidar, no sabe lo que es esto. No sabe de constelaciones familiares, no sabe de memoria, no sabe de historia. Esto o se resuelve o es una lápida sobre la conciencia mexicana continuada, que cada vez va a ser más asfixiante y opresiva.